por algo que uno no usa. Teatro. Vamos a esperar a la senadora Pascual. Vamos a esperar a la senadora Pascual. No digan que... Vamos a poner orden. En nombre de Dios, la patria y las mujeres de Chile, damos inicio a la Comisión de Mujer. Señora secretaria. Sí, presidente. Hay cuenta para esta sesión. Primero, informar que esto ya llegó hace como 2 semanas, presidente, pero en la sesión anterior no se pudo dar cuenta, un oficio del Ministerio de Justicia mediante el cual remite el informe del Director Nacional de Gendarmería respecto de la situación ocurrida en el Centro Penitenciario de San Miguel, y también adjunta el director de Gendarmería un protocolo de trato a mujeres embarazadas privadas de libertad en establecimientos penitenciarios. Informar también que la Sala acordó traspasar a nuestra comisión el proyecto de ley que modifica la ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que se encontraba en la Comisión de Familia, Adulto Mayor, Infancia y Adolescencia, pasó a nuestra comisión, a la tabla de nuestra comisión. Y finalmente el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género remitió para todos los integrantes y se le va a hacer llegar a sus correos el informe de acompañamiento, conciliación, vida familiar y laboral. Nada más, presidente. Gracias, señora secretaria. Bueno, el motivo de esta sesión... Senador, ¿sí? Sobre la cuenta le quiero hacer un comentario mini. Bueno, Camila. Le enviamos a la comisión del informe que emitió el Ministerio del Trabajo y Seguridad y Previsión Social sobre una mesa que se sostuvo todo el segundo semestre de 2022 para generar un proyecto de ley en materia de conciliación laboral, que es una demanda que ha sido bien sentida por muchas organizaciones de mujeres y que, a propósito de la experiencia durante la pandemia, de teletrabajo, etcétera, se hizo una larga escucha de organizaciones para efectos de cómo se tomaban esas opiniones, y ese informe se le hizo llegar a la comisión para que pueda ser socializado con los integrantes. Muchas gracias. Sí, no, solo una pregunta. ¿Esa mesa es la que entregó o se reunió el día jueves pasado en la USACH? Ya, es para... Pero ahora prorrogamos la vigencia. Sí, está... Bueno, el objetivo es que uno se acostumbre a revisar el día de su cumpleaños las licencias. Yo traía un punto, pero me van a mandar la foto que acá está. Yo recibí una solicitud de una campaña que se llama Frente a tus ojos, una realidad oculta frente a los ojos de muchos, que tiene que ver con una exposición de pintura, que son unas obras artísticas que muestran y visibilizan la violencia contra la mujer. Entonces, quería pedir el acuerdo para que pudiésemos acceder a esa solicitud para que expongan acá en el Senado y de esa manera darle el valor que tiene. ¿Sí?
sobre violencia, no? Sí. Es la organización, no sé si es Honra. ¿Sí? Todo bien. Entonces, ¿accedemos? Acordado. Está a través de la presidencia. Ah, perfecto. Bueno, damos inicio retomamos en realidad el análisis en particular del proyecto de ley que modifica el Código Civil y otras leyes, regulando el régimen patrimonial de la sociedad conyugal, boletines 5.970-18, 7.567-07 y 7.727-18 que están refundidos. Y recién excusaron a la ministra, pero está sus asesoras aquí presentes y les vamos a pedir que puedan exponer para retomar este proyecto que lleva muchísimo tiempo aquí y que esperamos que en esta legislatura podamos sacarlo adelante. Camila. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio saludar a los miembros de la comisión. La idea de esta exposición, señor presidente, por su intermedio, es, dado que vamos a retomar esta discusión, darle un poco de contexto en que hemos estado trabajando en esto durante todo el 2022, tomando una larga posta en esta tramitación. Y en ese sentido nos parecía importante dar algunos antecedentes de contexto, de dónde iniciamos de dónde tomamos este recorrido, y para finalmente explicar cómo nos hacemos cargo de esos nudos y qué es más o menos el contenido que pretendemos presentar en las indicaciones cuando la comisión tenga bien abrir ese plazo. Como antecedente preliminar, creo que nos parece importante señalar que el año 2007 la señora Sonia Arce interpuso una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por discriminación, dado que no tenía una inhabilidad legal para la administración de su patrimonio propio, dado que se encontraba casada en sociedad conyugal. En ese minuto el Estado suscribió un acuerdo de solución amistosa donde se obligó a cambiar y modificar el régimen. Le sugiero a la comisión solicitar un informe que generó la Biblioteca del Congreso en el marco de una tramitación de un proyecto similar en la Comisión de Familia, donde un poco recogían todos los boletines que se refundieron, porque se refundieron y que podía ser un buen insumo para esta conversación. Y en definitiva lo que se empezó a tramitar el 2011 en el proyecto mocionado, y el ejecutivo de la época le entregó, le hizo indicaciones a ese proyecto y es el que actualmente estamos tramitando. La Cámara de Diputados lo despachó al Senado en el año 2013, en marzo del 2013, para seguir su tramitación y su discusión. El proyecto estuvo más bien detenido en un periodo entre el 2014 y el 2018. Esto se retomó en octubre del 2018 en la Comisión de Constitución, que traspasó, cuando se creó la Comisión de Mujer, traspasó la tramitación a esta comisión. Y entre paréntesis y nota al pie, nosotros estimamos que esta es la comisión competente para conocer ese proyecto y desde ya hacemos la solicitud a la comisión que sea esta únicamente la que lo conozca, porque en caso de traspasarlo a Constitución después de esta tramitación puede seguir extendiendo los plazos que ya están lo suficientemente agotados como para poner la alerta ex ante. La Sala del Senado acordó que esta comisión conociera en mayo del 2021 y nosotros nos parece, en opinión del Ejecutivo, que esa es la decisión correcta. ¿Por qué? Pero eso ya quedó así en la derivación de la mesa, ¿cierto? Sí, pero cuando se derivó a esta comisión, en ese tiempo la Comisión Especial de la Mujer, la Comisión de Constitución solicitó que una vez que lo viera la Comisión Especial, volviera en la discusión en particular a la Comisión de Constitución y la Sala aceptó eso. ¿Y en la misma sala
Y a modo de consulta es la misma sala que podría retrotraer aquello, ¿no? ¿Sí? No en comité, la sala. O en comité, sí. ¿Se puede pedir en comité? Sí. ¿Para qué sería la sala? Por eso, senadora, hacemos el punto para que la comisión lo tenga presente para efectos de poder darle la máxima celeridad, que yo sé que es interés de la comisión dársela. Por eso, en el fondo, estamos convocados a hacer estas modificaciones. El régimen de sociedad conyugal se establece en el siglo XIX, que tenía otras características y que a estas alturas la verdad es que es bien insostenible mantener una inhabilidad legal hacia las mujeres en estos términos. Esto ya también ya lo dije. Voy muy eficiente. En el Ejecutivo, durante el año 2021, presentó un paquete de indicaciones que venían a modificar algunas cosas importantes respecto de lo que tenía que ver con lo que había aprobado la Cámara. Por ejemplo, el no permitir que se pueda elegir quien administra y que entonces adopta como régimen la coadministración entre los cónyuges, mantiene que el régimen de sociedad conyugal sea el supletorio, criterio que nosotros compartimos, entendiendo que la sociedad conyugal se funda en un principio de solidaridad que a nosotras nos parece correcto, especialmente entendiendo de que son las mujeres las que tenemos brecha salarial de la que aún no nos hemos hecho cargo, son ellas las que realizan trabajos no remunerados y por lo tanto el régimen, el principio de solidaridad que subyace a la sociedad conyugal nos parece correcto para efectos de establecer mayor equidad en temas patrimoniales. Y por lo tanto, en ese sentido, nosotros proponemos mantener la sociedad conyugal con las modificaciones que le voy a indicar como régimen supletorio. El otro elemento que hacen estas indicaciones es eliminar el haber relativo. El haber relativo está conformado por todos aquellos bienes que ingresan a la sociedad conyugal, pero que generan para el cónyuge aportante una recompensa a quien los aporta. A grandes rasgos, los bienes que pertenecen al haber relativo son los bienes muebles que se aportan al matrimonio, aquellos que pertenecían a cada uno de los cónyuges al momento de contraer el vínculo, y lo que la modificación propone es que estos bienes pertenezcan a ser sociales si se adquieren durante el matrimonio y al haber propio si eran aportados por los cónyuges al momento de contraer el vínculo. Es decir, terminar con el haber relativo lo que hace es simplificar la distribución patrimonial. Y nosotros nos parece que es una propuesta que va en el sentido correcto, digamos, de que cada cónyuge pueda administrar pueda mantener sobre el propio cuando son ellos los que aportan a la sociedad conyugal. Entonces, el proyecto de las indicaciones del 2021, que desde el Ejecutivo pretendemos mantener, distingue entre bienes propios, que son aquellos que administración corresponde exclusivamente al cónyuge propietario, y bienes sociales cuya administración correspondería a ambos y en forma conjunta. Entonces, esto significa tener un patrimonio común más robusto y mantener las atribuciones patrimoniales de cada cónyuge respecto a aquellos bienes que ellos aportaron. El otro elemento que establecen estas indicaciones, me parece que vamos a pasar a la siguiente. No, este es el tema más polémico, voy a hacerme cargo después de... Nosotros, el 2021, el Ejecutivo propuso la coadministración, es decir, que ambos cónyuges administren de manera conjunta el patrimonio social, lo cual nosotros estamos de acuerdo y vamos a mantener esa opción. Esto lo hemos conversado con una amplia gama de civilistas. Conversamos con la profesora Echeverry, que fue quien asesoró a la ministra Salaquet en su oportunidad, con Fabiola Latrop, con Mauricio Tapia, con la Lucía Rizic. Hemos hecho lo más amplio posible la búsqueda y todos coinciden en que la coadministración es un régimen deseable. Y la idea es mantener la lógica, eso sí, respecto de bienes inscritos, como vehículos, en el fondo que ambos comparezcan con su voluntad para efectos de enajenar esos bienes, y desde luego respecto a los inmuebles.
Patrimonio reservado de la mujer casada es probablemente la figura más polémica respecto de este proyecto y lo que nos parece que es importante darle una mirada con mayor profundidad. El patrimonio reservado de la mujer casada, por su intermedio presidente, se ha entendido o se ha leído como una protección a las mujeres, como una ganada de las mujeres y que por lo tanto entrar en esa discusión es muy complejo. Pero lo primero que tenemos que señalar es que el patrimonio reservado, lejos de ser una protección a las mujeres, es una medida de compensación frente a una inhabilidad que la ley establece a las mujeres. O sea, dado que las mujeres en el régimen actual no pueden administrar su haber propio, no pueden administrar el haber social, se genera el patrimonio reservado para que puedan administrar lo que ellas ganan producto de su trabajo. Decimos que no es una protección real, sino una medida de compensación, porque lo que hace el legislador cuando crea la figura del patrimonio reservado es que, sin restituirle su posibilidad de tomar decisiones en el patrimonio civil o social o en el propio, genera un otro para que ella pueda tomar decisiones, y al momento de disolverse la sociedad conyugal, las mujeres o mantienen ese patrimonio reservado o bien y renuncian a lo que el haber social produjo durante el matrimonio, o bien su patrimonio reservado entra al haber social para la liquidación. Es una medida de compensación, como decía antes, porque se hace cargo de que la mujer tenga una inhabilidad legal para administrar el patrimonio social y propio, pero además viene a compensarla respecto de malas decisiones que hubiera podido tomar el marido, dado que ella no tiene la posibilidad de tomar decisiones respecto a del patrimonio social y del patrimonio propio. Con todos los profesores de Derecho Civil con quienes hemos conversado, nos han sostenido que bajo un régimen de coadministración, donde ambos toman decisiones respecto del patrimonio social y concurren de común acuerdo a todas las decisiones de la sociedad conyugal, no existe una razón jurídica que sostenga el patrimonio reservado, porque el patrimonio reservado es una medida de compensación y de protección frente a una mala administración respecto de que no podría ser oponible a la mujer dado que no toma decisiones respecto al patrimonio social. Siendo coadministradores, no existe ese fundamento para mantener el patrimonio reservado de la mujer casada, pero además tiene otras dificultades su mantención. Primero, que desde que se aprueba la ley de matrimonio igualitario queda un artículo transitorio que no permite a las personas del mismo sexo de casarse bajo sociedad conyugal, que como decía antes, tiene un principio de solidaridad que no tienen los otros regímenes. Y este es un asunto que el legislador debía de resolver en el camino. Básicamente, la tiramos al córner y dejamos esa discusión pendiente. Podría ser que pudiéramos decir que mantenemos el patrimonio del cónyuge más débil, pero la determinación es difusa, da poca certeza a los negocios jurídicos y podría posibilitar ciertos fraudes, mantener el patrimonio reservado y la figura del cónyuge más débil, y se aleja de la idea fuerza que estamos manteniendo, que es el principio de solidaridad. En términos prácticos, en un régimen de coadministración, las mujeres que no, por ejemplo, que no desarrollan una actividad remunerada, van a tener derecho al sueldo del marido, básicamente, porque van a ser coadministradores de todo lo que ingresa al patrimonio social. En el sentido, dado que tienen el poder de decisión y de administración, no tiene justificación jurídica mantener el patrimonio reservado, y en ese sentido, desde el Ejecutivo vamos a proponer su eliminación. Ahora bien, en las conversaciones que hicimos durante el 2022, y que en esto quiero, por su intermedio, presidente, agradecer la conversación con la senadora Pascual, que nos señalaba que si bien podía llegar a entender en el fondo que jurídicamente fuera difícil sostener la permanencia del patrimonio reservado, había una especial preocupación cuando se trata que el patrimonio familiar es un inmueble
comprado con subsidio habitacional y que, no existiendo el patrimonio reservado, esa mujer, que son el 72% de las ahorrantes, como dato. O sea, los subsidios habitacionales se asignan en un 72% a mujeres que ahorran. Y por lo tanto, no era tan fácil borrar de un plumazo el patrimonio reservado, dejando en el fondo sin una protección real a aquellas que han ahorrado para acceder al subsidio habitacional. Y ese era un nudo que teníamos que resolver. Y ahí, senador, la creatividad jurídica de múltiples abogados y abogadas que hemos trabajado en esto, creemos que la solución de este nudo crítico, creo que es la siguiente, ahí lo identificamos, pero no estoy solo para denunciar problemas, sino para resolverlo. Lo que fuimos trabajando con los colegas del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Vivienda, cómo podíamos en el fondo darle una protección especialmente a aquellos matrimonios que acceden al único patrimonio familiar de alta relevancia, que es un inmueble que se adquiere con subsidio estatal. Y para eso la solución jurídica, que además hemos comentado con otras abogadas y abogados que le ha tocado esta aposta, en particular con Claudia Sarmiento y con Elisa Walker, que comparamos esto, era fortalecer el bien familiar. El régimen de bien familiar, en la actualidad, está subutilizado, en palabras de nuestro colega Mario Busto, porque hoy día solo se puede constituir por declaración judicial. Y se puede solo constituir por declaración judicial, pero se puede desafectar de común acuerdo. O sea, tenemos una barrera de ingreso al bien familiar, pero no así es su desafección. Entonces, la solución que hemos observado y que será lo que vamos a presentar en las indicaciones cuando se abra este plazo, es que aquellos inmuebles que se compren con subsidio estatal queden afectos al régimen de bien familiar, entendiendo de que ese inmueble es la residencia familiar y por lo tanto hay que protegerla de manera reforzada, entendiendo que es el patrimonio de esa familia. Además de la regulación que los subsidios habitacionales ya tienen, que tienen 3 regímenes jurídicos para su regulación y que en la actualidad ya, cuando eran las mujeres las ahorrantes, venían por defecto que se compraba con el patrimonio reservado. Entonces ahora la propuesta es que todo subsidio habitacional se entienda que se constituye como bien familiar para efectos de darle una protección a ese inmueble. Finalmente, y aquí para poder responder dudas y no comerme todo el tiempo de la comisión, nos parece que este modelo le otorga a las mujeres poderes de administración que no han tenido en el régimen actual. Y esto es importante porque tenemos que establecer medidas que nos permitan hacernos cargo de las brechas que limitan la autonomía económica de las mujeres y el no poder administrar el patrimonio propio. Desde luego, a esta altura ya creo que ni siquiera tengo que explicarlo demasiado su necesidad. Mantiene el principio de solidaridad, que a nosotros nos parece importante, y además nos permite resolver un nudo que quedó pendiente en los matrimonios igualitarios. Y por último, nos parece importante mantener la administración de los bienes propios por cada cónyuge y efectos de robustecer lo social, pero dejar claridad en el fondo quién aporta qué, lo que también va a facilitar la liquidación de la sociedad conyugal cuando esto sea necesario y el vínculo matrimonial se termine, o bien los cónyuges puedan optar por otro régimen patrimonial, porque eso se mantiene. Los bienes adquiridos con subsidio estatal quedarían afectos como bienes familiares, lo que entonces facilita su constitución, permite dar una protección similar y permite resguardar así el patrimonio de bienes inmuebles, que es el que en la gran mayoría de las familias es el único bien que tienen que administrar. Y nos parece que ese en el fondo era el nudo que nos quedaba por hacernos cargo.
sin perjuicio que suponemos que durante la discusión en particular puedan presentarse otros, pero estamos disponibles, señor presidente, a poder alcanzar el máximo acuerdo para efectos de poder darle celeridad al avance de este proyecto. Gracias, Camila. Sin duda ese yo creo que es el principal nudo que tiene el proyecto de ley. Pero yo creo que con el tiempo que ha pasado desde que se presentó también ha habido una evolución y como que se ha ido asimilando que este cambio tiene que venir. ¿Consultas? Un detalle no menor que se me quedó en el tintero. Cuando es la mujer la ahorrante, se constituye como bien familiar y ingresa a su haber propio, que se adquiere con subsidio habitacional, porque estamos haciéndonos cargo en el fondo de una desigualdad estructural. ¿Sí? Senador Proens. Gracias, presidente. En la sociedad conyugal, cuando la administración es mala por el lado de uno, ¿cómo se rompe? Tú te casas en sociedad conyugal, pero uno de los dos siente que la administración que está haciendo, independiente de que sea compartida, pero uno de ellos está perjudicando a la sociedad. ¿Cómo se rompe eso para decir hasta acá llegamos y pasamos a otro régimen? Esas normas de sustitución del régimen patrimonial se mantienen, ya existen la regulación en el Código Civil y los cónyuges pueden pactar separación total de bienes o participación en los gananciales, pueden cambiar de régimen y eso ya se encuentra regulado y no vamos a alterar esa norma. ¿Se ofrece la palabra? Senadora Núñez y después la senadora Pascual. Gracias, presidente. Presidente, yo quiero partir concordando con lo que dice el Ejecutivo a propósito de que ojalá podamos, con esta nueva composición del Senado, mantener este proyecto acá. Yo creo que hemos sido todos testigos de lo que ha ido ocurriendo en la tramitación, y quiero decirlo, del proyecto de ley del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Y creo que no estamos frente a un proyecto donde uno podría entender que tiene que pasar para que, como se acordó en su momento, la discusión en particular, no sé si se nos corrija, pero se revise el proyecto al igual que nosotros, porque es la Comisión de Constitución. O sea, yo el otro día lo tuve que decir porque ya la verdad es que hay que llegar a eso, pero yo estoy en la Comisión de Mujer los 4 años y la próxima voy a estar en Constitución los otros 2 que quedan, entonces por los acuerdos que hicimos. Entonces al final somos nosotros mismos los que por una cuestión de trabajo legislativo y de composición en estas instancias, las comisiones, acordamos en su momento quién estaba en una y quién en otra. Entonces yo al menos no le veo a la Comisión de Constitución una mejor revisión que lo que podamos hacer nosotros, pero sí creo que se haría el trámite más eficiente si nosotros obviamente con detalle, con responsabilidad, nos preocupamos de que este proyecto salga adelante, como lo hemos hecho en todas las tramitaciones de los distintos proyectos. Bueno, dicho eso, y no solamente decirlo acá, sino que creo que hay que hacer las gestiones para hablar no solamente con la presidenta de la comisión, sino que con los distintos jefes de las bancadas, para que eventualmente, si esto se lleva a comité, podamos acordarlo allí, y si no, que ojalá sea un acuerdo nuestro que quede radicado en esta comisión exclusivamente, y podremos llevarlo entonces a la sala para que se tome allí una decisión por parte del Pleno. Bueno, dicho eso, quiero entender 2 cosas. Primero, ¿cuáles son los argumentos? Yo estoy en principio de acuerdo con que se elimine el patrimonio reservado, porque simplemente tenía un sentido, porque ya esta no es una cuestión ideológica, sino que tenía un sentido cuando no había igualdad de los cónyuges en un régimen para poder administrar los bienes. Entonces, hoy día sí, lo que vamos a buscar, porque esa es la gran modificación de este régimen, ¿cierto?, conyugal, es que puede haber igualdad entre la ley respecto de los cónyuges, puedan ambos administrar los bienes que estén al alero de este régimen, de la sociedad,
promueve evidentemente la solidaridad entre los cónyuges y también la administración de los bienes propios me parece correcto y por lo tanto eso de que se proponga que se mantenga lo aprobado en la Cámara respecto a los bienes propios en el que la administración de dichos bienes corresponderá al cónyuge propietario me parece correcto. Entonces, si ya, y me detengo en eso, cada cónyuge va a administrar sus bienes, los que son de su propiedad, entonces ¿por qué tendríamos que tener un patrimonio reservado para la mujer si ella ya, en virtud de este régimen de sociedad conyugal, va a poder administrar los bienes que son de su propiedad? Porque ese era el motivo del patrimonio reservado, no eran los bienes de la sociedad, ni eran sino que eran los de su propiedad, y volvamos a decirlo así. Entonces, y respecto, eso que lo quería decir también, pero quiero entender cuáles eran aquellos motivos, porque ya y la verdad es que ya bastantes años la tramitación de este proyecto, que se esgrimían para poder sostener que, a pesar de estar logrando esta igualdad entre los cónyuges, el patrimonio reservado se tenía que mantener, porque yo lo veo como una cuestión más práctica, más objetiva, más de, no sé, a esta altura como de tener un régimen que no produzca distingo, confusiones, si es que vamos a avanzar, insisto, en la administración de los bienes propios por parte de cada cónyuge propietario de esos bienes. Eso como una pregunta. Y como tercer punto, tengo una duda respecto, a lo mejor no lo escuché, no lo entendí bien y por eso prefiero que volvamos a aquello, respecto de los bienes inmuebles adquiridos con subsidio estatal. Y mi duda no es con lo que va a ocurrir de aquí en adelante, sino que con los que están en trámite. Porque entiendo que este proyecto no opera con efecto retroactivo, o sea, ¿cierto? El que ya se casó bajo esa regla, sigue bajo esa regla, pero de aquí en adelante si alguien se quiere contraer matrimonio basándose en este o acogiéndose a este régimen, con los bienes inmuebles adquiridos con subsidio estatal, demoran tantos años en que una familia, una vez que postuló, y sobre todo las mujeres, pues son ellas las que empujan el carro, sobre todo en esta materia, bueno, en varias más, pero en esta materia, ahorraron, postularon, en fin, forman parte de un comité. ¿Qué va a pasar con aquellos que aún no se les ha entregado? Porque también es importante distinguir los tipos de subsidios que hay. O sea, uno es, ¿cierto?, cuando uno forma parte de un comité de vivienda, por ejemplo, que son aquellos para viviendas de menores montos. Pero cuando uno accede, por ejemplo, a un subsidio de clase emergente o clase media, ¿verdad? Ahí tú con tu subsidio tienes tantos años para que lo puedas ocupar y de esa manera ir donde una inmobiliaria que venda viviendas con subsidio, si es que opera entonces o caería dentro de la ley una vez que lógicamente esté aprobada, porque si no tenemos ley obviamente sigue rigiendo el régimen anterior con las características que ya tenemos. Pero en este caso a mí me gustaría que pudiéramos pensar, estamos recién conociendo y volviendo, ¿cierto?, a la discusión en particular del proyecto después de tantos años, pero que pudiéramos pensar una especie de transitorio, pero basándonos en los inmuebles, insisto, con subsidio estatal, producto de que algunos ya pueden estar en esa tramitación, entendiendo que hay un régimen que rige en ese matrimonio si es que existiera, a propósito que también hay muchas mujeres que no han contraído matrimonio y están postulando igual a su subsidio. Porque ahí yo veo un problema mayor, que a lo mejor ya tiene una solución, no lo sé, insisto, el Ejecutivo ya nos va a proponer algo, pero mi duda no es respecto de si va a operar o no con efecto retroactivo, porque tengo claro que no va a ser así, ni menos cuando ya esté rigiendo la ley, sino que una especie de transitorio para todos aquellos que ya llevan un tiempo avanzado. Gracias, presidente. Gracias, senadora. ¿Sí? ¿Senador? Senadora Pascual. Micrófono, senadora Núñez. Sí. Gracias, presidente. Bueno, además de valorar indudablemente el poder retomar, digamos, esta tramitación que se ha tratado de llevar a cabo y sostener incluso con muchas intenciones, aunque no hayan llegado todas, digamos, al propio Parlamento de modificar. Yo quiero valorar, digamos, el retomar esto. Lo segundo es que quiero hacer dos aclaraciones que me parecen relevantes. Lo primero es que tiene que ver con el absoluto consenso, creo yo, transversal en términos políticos, pero también en términos culturales, de que se necesita llegar a un régimen de sociedad conyugal que permita la administración indistinta por parte de ambos cónyuges
de los bienes y también los resguardos de que en las decisiones más complejas hayan también autorizaciones cruzadas, digamos, ¿no? O sea, creo que eso estamos absolutamente de acuerdo. Y lo segundo que también quiero aclarar, porque me parece que se puede prestar a duda, es que hay un consenso absoluto, y yo lo comparto plenamente, de que el patrimonio reservado es solo un régimen compensatorio, es un régimen de resguardo frente a una situación inicial de desigualdad que plantea la sociedad conyugal como la tenemos hasta ahora y la conocemos, que no permite la administración por ambos cónyuges, sino que se la da por defecto, además, solo al hombre, digamos, ¿no? Entonces, para que lo tengamos sumamente claro. Entonces, no hay una duda en materia de modificar, o sea, de avanzar en estas dos cosas. Lo planteo porque, efectivamente, yo quiero hacer memoria, digamos, no es público conocimiento, pero sí a modo que se entienda lo que cita, digamos, la jefa de Reformas Legales del Ministerio, Camila, acá, a propósito de una conversación que yo sostuve con ella el año pasado, tratando de colocar este tema en tabla, es que yo siendo ministra del Servicio del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros preparamos también una indicación sustitutiva al primer proyecto de modificación que se hizo en el gobierno del presidente Piñera, primer periodo. ¿No? Porque viene porque efectivamente no solo la indicación sustitutiva que incluía que no quedara a esto, porque acuérdense que la primera modificación decía pueden administrar indistintamente salvo que se pongan de acuerdo entre ellos dos y dejen a solo uno. Entonces en el solo uno queda pesando lo cultural, entonces bueno, estamos claros que eso también lo íbamos a cambiar, pero sí nos preocupamos de ver un peso que hasta el día de hoy siento yo que no ha cambiado de realidad en términos de la diversidad de realidades socioeconómicas y de autonomías que tienen las mujeres en nuestro país. Entonces, todavía tenemos un peso fuerte de mujeres que puede ser mucho menos que antes, pero que no tienen trabajo remunerado fuera del hogar, ¿no? Tienes mujeres con niveles socioeconómicos mucho más bajos. No todas tienen todas las redes como para, incluso no teniendo ingresos propios, todas las redes culturales, sociales y demás es que te ayuden a sortear la situación en caso de una separación, cómo repartir los bienes, etcétera, etcétera. O sea, entonces acceder a la justicia fácil, a un abogado, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, lo planteo es que lo que nosotros habíamos planteado en algún minuto, y por eso me parece... También quiero valorar, digamos, el ejercicio del Ejecutivo de escuchar la idea y que la actualicen a una nueva propuesta, digamos, de pensar en resguardar el bien inmueble, de la vivienda, pero no el patrimonio reservado propiamente tal. No sé si me explico. Son dos cosas distintas, porque no es el régimen completo, sino que solo el bien inmueble. ¿Y por qué se piensa en el ámbito de los subsidios? Yo no lo dejaría solo para el subsidio habitacional más de capas más vulnerables. Creo que es en el entendido, digamos, de la persona, la mujer en este caso, que ha sido la ahorrante y es la que obtiene el subsidio, porque creo que efectivamente es un resguardo que le permite a ella y a sus hijos, a sus hijas en general, tener la tranquilidad, digamos, de poder contar con aquello. Entonces, yo me allano, digamos, a explorar después con más detención todo el aspecto técnico, digamos, que nos propone el Ejecutivo, pero quiero aclarar esto porque, en definitiva, no se está planteando, o sea, a mí, yo como idea, digamos, previa, y lo digo a priori, no tengo en ningún caso como idea la mantención del patrimonio reservado, ni del artículo 150 en todo su esplendor, para así decirlo. Digamos, eso es absolutamente consensuado y es un dato de la realidad que no tiene sentido en términos de proporción y desproporción a la igualdad y a la desigualdad que se generaba con estos cambios de régimen. Pero sí quiero salvaguardar que no es un detalle no hacerse cargo de la diversidad socioeconómica de las mujeres en nuestro país todavía. ¿Qué más me gustaría a mí? Que todas tuvieran ingresos propios, que todas tuvieran autonomía económica, que todas tuvieran niveles educacionales, etcétera, etcétera, que permitieran resolver de mejor manera estas cosas, pero esa no es la realidad de la totalidad de las mujeres en nuestro país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, también tener ese resguardo a la hora de abordar este debate, digamos. Eso como primera
instancia. Y solo, claro, yo tenía la misma pregunta que la senadora Núñez en materia de el efecto en retroactividad, pero si no va a ser retroactivo, la pregunta es qué ofrecemos a aquellas mujeres que no pueden, o sea, va a haber, no sé, estoy inventando, una orientación en términos para poder hacer fin del régimen patrimonial y cambiarlo, no sé, algo, ¿qué alternativa podría encontrar una mujer que no le da efecto esta ley, ¿no? Gracias, senadora. No, yo tengo una duda, porque aquí se habla de aquellos bienes que han sido adquiridos con subsidio. Entonces, estamos haciendo, siento que está quedando fuera la clase media digamos, y la clase alta, en el sentido que también es la misma situación cuando el que genera los ingresos es solo el hombre, pero se compra durante el matrimonio una propiedad que es el bien familiar. Entonces, ¿cómo está contemplado la protección en ese sentido? Ya, voy por parte. Respecto a lo planteado por la senadora Núñez y también por la senadora Pascual, es una muy buena cosa que hagamos esta conversación previa porque lo vamos a poder incorporar como una preocupación, entendiendo entonces que la idea fuerza sería tener una norma transitoria que no hace este régimen retroactivo, pero que sí habilita a aquellos que tienen la postulación al subsidio en trámite, que se casaron antes de la vigencia de esta norma, poder acceder a esta protección del bien familiar, ¿cierto? Tomo nota de eso. Nosotros tenemos que, este trabajo de indicaciones lo estamos haciendo junto con la División Jurídica o Legislativa de SECPRES, con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y lo pertinente con los colegas del MIMBU. Por lo tanto, tomo nota de cuál es la preocupación para efecto de tener una redacción que recoja esa inquietud, que desde luego compartimos. Sobre hacerlo extensible a todos los bienes inmuebles. Primero, los inmuebles son parte del haber social y por lo tanto tiene la protección propia de ser comprados de común acuerdo y por lo tanto ambos dueños en igualdad de condiciones del inmueble. Eso es como, a la base tenemos eso. Y por eso nos fijamos en particular en lo que tenía que ver con subsidio estatal respecto de mujeres ahorrantes. Pero también recojo la preocupación expuesta durante la comisión y eso es algo que vamos a tener que explorar con el Ministerio de Hacienda, particularmente porque eso puede generar algún movimiento con los bancos y las hipotecas. Porque la condición de bien familiar inhabilita su venta, hay un montón afecta ciertas garantías hipotecarias y por lo tanto tenemos que evaluarlo. No puedo dar una respuesta completa en este instante porque igual nosotros ya lo habíamos conversado con nuestros colegas que lo empezáramos a explorar en el fondo con la banca porque tampoco la idea es inhibir que terminemos con los créditos hipotecarios, digamos. Entonces tenemos que buscar en el fondo un equilibrio que no inhiba la garantía hipotecaria y que proteja en el fondo el patrimonio familiar. Y respecto, efectivamente los subsidios habitacionales son tres tipos de regulación. Y uno de ellos es el subsidio automático que es para clase media, y ese inmueble tiene una prohibición de venta, arriendo de 20 años. 20 años. Los 5 años son el subsidio clásico que ya conocemos, pero estos son inmuebles de mayor avalúo y tienen una inhabilidad de 20 años para su venta o disposición. Y en ese caso, entonces tenemos que ver en el fondo si el bien familiar es pertinente o no. Y eso también es una inquietud que nos llevamos en el fondo y que tenemos que conversar con nuestros pares en los ministerios que corresponda. Me parece que son preocupaciones que en el fondo van en la misma línea de lo que estamos proponiendo y que tenemos bastante acuerdo en el fondo, que la finalidad de esto es dar una protección robusta al patrimonio familiar, entendiendo además que nos estamos haciendo cargo de brecha en razón de ser mujeres y en razón de que tenemos brechas salariales, que tenemos brechas en la inserción laboral,
que quienes ejercen el trabajo no remunerado doméstico son las mujeres y que por lo tanto el legislador tiene que tener en el fondo ciertas garantías reforzadas en ese sentido. Eso, presidente. Gracias, Camila. Ofrezco la palabra. Sí, solo un punto, presidente, a propósito de lo que usted consultaba, de que, claro, porque a lo mejor para dejarlo más claro, este punto respecto de bienes inmuebles, lógicamente, adquiridos con subsidio estatal. Ya, yo hasta donde entendí, presidente, usted se refería a los inmuebles que uno adquiere con un crédito hipotecario o que, ¿cierto? Ya. Entonces, que claro, exactamente, o sea, hay que distinguir al final los patrimonios, porque eso, uno adquiere en esta sociedad conyugal casada bajo un matrimonio, ¿cierto? Un inmueble e indiferente de, y a lo mejor ahí está la consulta de a qué nombre quede, ¿cierto? Porque, claro, eso ya cada uno pondrá de sus ahorros o lo que sea, pero si ese inmueble queda a nombre de la mujer, es un bien de la sociedad, pero que está, sí bien digo, es un bien de la sociedad y ahí, como decíamos recién, logrando ese equilibrio, ¿cierto? Ambos van a tener que tener un acuerdo para ver qué ocurre con ese bien. Pero si la mujer, ya sea porque o lo heredó o porque lo adquirió con su patrimonio, con su remuneración, con su trabajo, en fin, se compra un inmueble y además de estar a nombre de ella, sino que nace de su recurso, digámoslo de esa manera, en este caso, claro, ya no teniendo un patrimonio reservado, a propósito que estamos modificando, insisto, ¿cierto?, este régimen, va a poder administrar un bien que es propio, que no es de la sociedad. Entonces, cuando eventualmente se disuelva el régimen, claro, van a haber bienes propios que ella siempre libremente administró, si aprobamos esto, y luego van a haber bienes que son de la sociedad y por lo tanto ambos van a tener que decir algo respecto a qué ocurre con ese inmueble, si se disuelve o no, si sigue estando dentro de la familia para que vivan los hijos, en fin. Entonces, ahí que creo que no hay que distinguir, hay una situación los que, bienes a dónde llegan, ¿cierto? Claro, pero es que también está el caso de que sea el hombre el que lo compre con sus ingresos, que sea parte de su patrimonio personal. Sí. Pero es la casa familiar. De los que vienen son los hijos. Se vive día a día, Camila. Pero, que quiero... Cuando él compra y está lo demuestra que es con su patrimonio, perdón, y se disuelve, ya, él ejerce el poder de la propiedad, el hombre. Entonces la familia queda en un estado, sí. Como limitar la enajenación del bien. Eso es. Porque para aclarar, si lo adquiere con su patrimonio, en este régimen cada uno, insisto, va a poder administrar sus propios bienes, pero si lo adquiere y entra al patrimonio de la sociedad, como bien familiar. Ahí queda como... Por su intermedio, señor presidente, cualquier inmueble que se compre, que no sea la residencia familiar, bajo el régimen de sociedad conyugal, entra al haber social. Es de los dos. Es de los dos. Lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. O sea, lo tuyo es nuestro y lo mío es mío. Un poco así. ¿Ya? Y va a seguir siendo así. Va a seguir siendo así. Cuando el inmueble es con subsidio habitacional, la forma de proteger, y es la residencia principal de la familia, entendiendo que un requisito para acceder al subsidio es que sea la residencia de la familia y por eso es un subsidio por familia, y la ahorrante es la mujer, porque el estudio que hizo el MIMBU dio cuenta que el 72% de las ahorrantes son mujeres, y aquí estamos recogiendo la preocupación de entender que hay brechas que no hemos resuelto y que esta regulación se tiene que hacer cargo de esa brecha. Para terminar, aquel inmueble que se compre con subsidio habitacional, ya sea ahorrante mujer o hombre, va a quedar afecto a bien familiar. Y cuando sean las mujeres las ahorrantes, y entra al haber social. Pero cuando es la mujer la ahorrante, va a ser declarado bien familiar y además va a entrar al haber propio.
y esa en el fondo es una norma de discriminación positiva, por decirlo de alguna manera. Hacernos cargo en el fondo que son mayoritariamente las mujeres las que ahorran, son mayoritariamente las mujeres las que ejercen tareas de trabajo no remunerado, que tienen una brecha salarial y un problema con la inserción laboral, y por lo tanto esta norma lo que está haciendo es reconocer esas brechas. Pero eso es indistintamente que la mujer tenga ingresos o no tenga ingresos. Porque El criterio se ahorró ella. Si la cuenta de ahorro del MIMBU está a nombre de ella, aplica y eso no abre una discusión legal en el futuro, en el sentido de que al producirse la separación, el hombre puede decir, ¿sabe qué? Ella no tenía ingresos, por lo tanto, el ahorro que estaba haciendo ella en la cuenta viene de mis ingresos. Son coadministradores, por lo tanto, son todos dueños de todo. Ella es la dueña de casa, pero el hombre pone la casa al nombre de la señora y paga las cuotas y hace la caja. Se rompe el matrimonio, el marido se va, se queda con la casa, pero se queda sin pagar la cuota. Y ahí entramos en un régimen muy complicado, donde la persona es vulnerable. Cuando queda crédito hipotecario de por medio. Claro, o sea, estamos hablando en eso, digo, Sí. porque los subsidios habitacionales, Sí. los básicos se mueren al tiro, pero en la otra etapa, Queda deuda. cuando el hombre lo pone a nombre del cónyuge y se separan, la deuda queda en el cónyuge, queda en el que tiene la casa. Por su intermedio, presidente, cuando eso ocurre, con esto o sin esto vamos a estar en el mismo escenario, porque bajo el régimen de coadministración, el cónyuge, el comprador casado en sociedad conyugal no podrá ser comprador sin la autorización de su cónyuge. Por lo tanto, no es que el inmueble va a quedar a nombre del uno solo, porque casados en sociedad conyugal son ambos dueños de todo, Yo sí entiendo de las eso. deudas y de los activos y de los pasivos. Es que para efectos del fin del régimen, Hasta que se rompe, ¿cierto? Y cuando se rompe, ya la buena fe no existe y cada uno trata de vivir su problema y ojalá endosarle todo el problema al del lado. Eso es así en la vida cotidiana, ¿ya? Entonces, en esos casos, puede estar en sociedad conyugal, puede ser que uno de los dos sea el que colocaba todos los recursos, pero el otro tiene la responsabilidad legal porque tiene los créditos a nombre de ellos y todo. Incluso pueden ser créditos con aval del que se va. Pero si no paga, es la familia la que se resiente. Entonces, ver de alguna manera, tratar de siempre proteger el bien familiar, la casa donde está la madre de los hijos, más allá de que sea un régimen distinto, sean crédito hipotecario, pero finalmente la problemática es la misma. Camila. por su intermedio, presidente, efectivamente lo que usted describe es real. Después de 10 años de litigar en el Tribunal de Familia, puedo dar fe de que eso sí. Pero más bien esa situación no se resuelve en las normas de la sociedad conyugal, sino que están al menos jurídicamente resueltas en lo que tiene que ver con la separación de hechos y la separación judicial, los procesos de divorcio, y además entendiendo que las deudas, por ejemplo, de hipotecarios, pueden ser deudas, si se judicializa la situación, pueden ser equivalentes a deudas de alimento, al que hemos generado toda una institucionalidad para su cobro, y por lo tanto, en mi opinión, por su intermedio, presidente, esos conflictos que se generan producto porque como todo dice la creencia popular, uno conoce con quién se casó en el minuto en que se va a separar. También. Esa conflictividad, cuando se llega a sede judicial, sí hay mecanismos para resolverlas.
compensación económica, demanda de alimentos, etcétera. O sea, tenemos solución jurídica. Yo no estoy diciendo con esto que está resuelto y que en la práctica, porque eso significa todo lo que tenemos tiene que ver con acceso a la justicia, con el tratamiento que da la justicia de familia a estas materias, etcétera. Pero desde lo que a nosotros nos convoca, que es una respuesta jurídica a un problema jurídico, eso está resuelto tanto en la ley de tribunal de familia como en la ley de matrimonio civil y como en la ley de abandono y pensiones de alimentos, la 14.908, y toda la institucionalidad que hemos ido creando para el pago de eso. Entonces, reconociendo la problemática y coincidiendo con usted que eso, por su intermedio, presidente, que eso se presenta, la solución jurídica no está en la regulación de este régimen, que más bien está mirando durante la vigencia del matrimonio y la liquidación del régimen, que no necesariamente es la liquidación del matrimonio, y la respuesta para eso de conflictividad ya la tenemos en otras legislaciones, funcione mal, regular 3/4, en el fondo... esa es una respuesta que tendríamos que dar como en el marco de otra. Muchas gracias, Camila. Yo creo que tenemos que fijar el plazo de indicaciones y abrir un espacio a invitados. ¿Qué sugiere? Tengo que ir a la sala y pedir el plazo de indicación. Sí, hay que hacer un plazo. Para recibir invitados hasta el 6 de junio. Son 3 semanas en el fondo. O sea, en mayo van a ser 2 semanas más... sí. Son los martes y miércoles, ¿sí? Tendríamos 3 semanas para recibir invitados, o sea, hasta el 4, hasta el 6 de mayo. ¿Ya? 6 de junio. 6 de junio, 6 de junio. ¿Ese día presentamos la indicación? ¿Indicación hasta ese plazo? Yo creo también. ¿Sí? 6 de junio presentación de la indicación. Plazo fatal. La presentamos acá, sí. ¿Ya? Ahí estaríamos. Y en la próxima tenemos invitado a Ministro de Justicia y Gendarmería. Ya. No. No, yo pregunto. No, si no. Bueno, por haberse cumplido el objeto, vamos a escuchar primero a la senadora Pascual. Sí, presidente, si me permite, quiero sugerir de inmediato para... sin perjuicio, digamos, de ver nóminas más detalladas, pero para la discusión de sociedad conyugal, a Laura Albornoz, creo que es importante poder escucharla, una académica, ex ministra de la Mujer también del Servicio Nacional de la Mujer, que estuvo muy interesada y tiene opinión en este tema. O sea, eso es lo primero. Lo segundo es que creo que también es muy relevante. Aquí tenemos recomendaciones y, de hecho, una situación con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, producto de una peticionaria, también se pudiera escuchar a la peticionaria, digamos, y creo, sin perjuicio indudablemente de confiar absolutamente en todo lo hecho prelegislativamente en materia de la preparación de indicaciones del Ejecutivo, a algunos de los nombres que a lo mejor si el Ejecutivo nos puede orientar en eso, de
los académicos, académicas y abogados expertas en estas materias que pudiéramos escuchar, digamos, que me parece sumamente pertinente, digamos. Camila aquí nombró presidente unos 6, bien a la rápida, pueden haber otros también, entonces podemos ahí buscar, seleccionar de esa nómina también invitados. Creo que también hay organizaciones de mujeres que quieran ser invitadas en esta materia. Eso. Como materia de orden, vamos a recibir propuestas hasta la próxima semana, ¿ya? Porque como la próxima semana ya tenemos digamos, la tabla, y sería a la vuelta de la semana regional que recibiríamos a los primeros invitados. Entonces, recibamos propuestas y de ahí ordenamos con la Secretaría de manera de no tener más de 2 a 3 invitados por día, porque si no es muy acotado el tiempo y la experiencia nos dice que... Para que contesten las preguntas, exactamente. Idealmente es presencial, sí. Bueno, habiéndose cumplido el objetivo, vamos a escuchar primero al senador Provenza. Sí, no, solo una solicitud, presidente, que el día lunes después, el lunes 8, al menos a mí me va a costar mucho llegar a la reunión. Yo quería ver si ese día podemos o aplazar la hora que tenemos con la unidad, que son los días lunes, que estamos viendo el otro proyecto. Porque si no, Durán, o sea, yo no voy a llegar por el hecho de que el avión sale ya. ¿Va a estar celebrando? O llorando, pero vamos a estar. Ya, pero no alcanzamos a llegar a la mañana. Ese es el punto. Lo vamos a hablar con la presidenta de la Comisión de Constitución. Lo que pasa es que como el día miércoles hay problemas con otros senadores que tampoco alcanzan a llegar, entonces se había dejado el día lunes. Yo, presidente, estoy de acuerdo en los lunes, pero ese El día lunes 8 en especial. Es lo que somos regiones nos quedamos hasta el final, hasta que termine el proceso, como dice usted, para celebrar o para llorar, da lo mismo, pero nos quedamos. Y eso es solamente por ese día, el resto de los días lunes no tengo inconveniente. Vamos a plantearlo porque si no tendría que correrse el día miércoles y ahí vamos a tener problemas con el resto. El otro sería que buscara un reemplazo. Ya, habiéndose cumplido habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.